Muchas gracias, Verónica. Muchas gracias a todos por vuestra asistencia. Nada, simplemente desde ACIE comentaros que estamos completamente a favor de la respuesta a demanda y que creemos que las comercializadoras tienen que jugar un papel fundamental en todo lo que es la agregación de demanda y un rol en mercado que creemos que es natural en la comercializadora. Entonces, a partir de ahí encargamos un estudio a la consultora Frontier, que la verdad es que estamos muy satisfechos, se ha quedado muy bien y ahora os van a presentar. Y se divide en dos partes. Una primera que es los mercados que ya existen para agregar la demanda y para que la demanda participe en los mercados, y las barreras que hemos visto las comercializadoras para participar en ellos, y también un estudio de qué es lo que pasa también en otros países, y luego una segunda parte del informe que va más orientada a ver cómo se ha regulado la figura del agregador de demanda en otros países y cómo creemos que puede adaptarse lo mejor posible a la regulación española y al mercado eléctrico español. Y ya para no retrasar mucho más, pues ya os dejo con Pablo y Fernando, que son los especialistas en todo esto, para que os comenten el estudio. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias, Verónica, por la introducción y gracias a los asistentes. Esta presentación que vamos a hacer hoy, en realidad, pues como dice Javier, tiene dos partes. Tratar de mirar un poco las dificultades que tiene la participación de demanda en estos mercados y también hacer una propuesta específica sobre lo que sería la participación la inclusión de los agregadores independientes en el modelo de mercado español. La razón es un poco irónico que con estos precios de la energía y todo lo convulso que está el mercado, pues estemos ahora hablando de estos temas de futuro, pero la razón tiene que ver con que debe haber una modificación de la regulación existente para que se lleve a cabo. La dificultad intrínseca, obviamente, de regular estos mercados o de regular la participación de la demanda es que, como ustedes saben, el consumidor tiene la posibilidad de variar su consumo sin mayores limitaciones. Y un agente tiene que representarlo ante el mercado mayorista o ante el pool o ante el mercado de energía para lograr que esa participación de la demanda sea razonable. Eso introduce problemas con un solo comercializador, pero obviamente con un comercializador y además un agregador, la cosa resulta levemente más complicada. Entonces vamos a hacer esta presentación que está dividida en las siguientes partes. La primera parte que va a presentar Pablo, que es una parte asociada con las dificultades que tiene la participación de la demanda en los mercados actuales de balance. Después presentaremos un poco la discusión más conceptual de los modelos de agregador independiente que pueden presentarse. Haremos un barrido rápido de la experiencia internacional sobre la forma en que se regula esto en países de nuestro entorno. Y después haremos una propuesta específica. Entiendo yo, Javier, que probablemente algunas de las conclusiones del estudio se puedan compartir, pero estaremos dispuestos a contestar las preguntas relevantes al final de la sesión. Pablo, si quieres, empecemos con el tema de respuesta a la demanda. No te escuchamos. Me dice Pablo que no logra hacer unmute. ¿Qué será lo que pasa? Bueno, damos un segundito a ver si logramos solucionar este impasse. Bueno, Pablo se va a reconectar. Lo que vamos a hacer es, mientras lo esperamos, como él va a hacer la parte de presentación de la demanda, de los obstáculos existentes, y yo voy a hacer la parte de presentación de la experiencia internacional, los modelos típicos. Esperemos 2 minutitos a que se conecte para que podamos seguir el orden de la presentación.
Hola, Ahora hola, sí. ¿qué tal? Ahora sí se me oye, ¿verdad? Pues Ahora oye, sí. perfecto. Voy a compartir pantalla y con la presentación que la tenemos aquí. Entonces, empezamos por la primera parte, que es la de las dificultades que hay para prestar la respuesta a la demanda, y hemos dividido como en dos partes, ¿no? Una es que hemos estado viendo los requisitos que se necesitan para prestar los servicios de balance, y tanto en España como en el extranjero. Y entonces de ahí, pues tras hacer el barrido, hemos hecho una especie de conclusiones de las cosas que todavía quedan por desarrollar. Y luego una segunda parte en la cual hemos analizado el retorno o la rentabilidad para diferentes consumidores, pequeños, medianos y grandes, de dar respuesta a la demanda, para ver pues si al final, a día de hoy, el mercado da suficiente señal de precios. Hemos hecho un trabajo que no vamos a... Aquí solo resumimos, solo ponemos las conclusiones. Luego no sé si las transparencias se van a hacer públicas, pero bueno, en el anexo hay como más detalle de la situación española e internacional. Pero las conclusiones del análisis están aquí. Entonces, a la hora de prestar servicios de balance y servicios de no frecuencia, tenemos varios aspectos que hemos mirado. Uno es el tamaño mínimo y el tiempo de preaviso que se requiere. Y aquí hemos visto pues que las unidades tienen que tener un mínimo de 1 megavatio para, pues eso, para reserva de sustitución y terciaria, y que en otros países lo que vemos es que el tamaño exigido a veces es mayor. Entonces, bueno, en ese sentido lo vemos como positivo para fomentar la respuesta de la demanda. En regulación secundaria tenemos la necesidad de formar una zona de regulación con 200 megas, que en principio pues Red Eléctrica lo justifica con argumentos técnicos extensivos, pero que en otros países no hemos visto la necesidad de crear esa zona. Y luego, de cara al tiempo de preaviso, bueno, pues en España sabemos que hay varios, y que el preaviso en algunos casos es más o menos corto comparado con otros países, que ahí el servicio de balance a veces puede ser hasta de varios minutos el tiempo de preaviso mínimo, en algunos casos. Luego, si miramos al tema de las unidades de programación, de generación y demanda, vemos que para generación, demanda y almacenamiento son distintas y que no pueden participar de manera conjunta para dar servicios de balance. También hemos visto que el autoconsumo no puede participar en zonas de regulación en secundaria con la generación renovable, pero sí que lo que vemos es que ya hay la idea de que en secundaria que se puedan integrar las unidades de programación de generación y demanda una vez que ya los desvíos de generación y demanda se vayan a consolidar, que eso está previsto para enero de 2022. En la experiencia internacional, un caso interesante es Italia, que ya tiene una prueba piloto en la que sí que permite integrar demanda y generación distribuida en terciaria y en restricciones técnicas. Luego, con restricciones técnicas y otros servicios de no frecuencia, hay ya una propuesta de Red Eléctrica que incorpora la demanda en la gestión de estas restricciones, y para la fase 2 establece los mismos criterios de entrada que para secundaria y terciaria. Finalmente, hay otro aspecto, que es que se plantean servicios obligatorios que no van a ser remunerados, como un servicio de control de tensión mínimo o un servicio de reducción automática de potencia, que en otros países no vemos esa obligación sin remunerar. Y ya finalmente, para terminar, lo que vemos es que el procedimiento de operación 9, que regula la telemedida, no ha sido actualizado todavía, pero Red Eléctrica indica que en principio para prestar servicios de balance será necesario tener un contador cuarto horario, y eso será para diciembre de 2024 como tarde. Y ya para terminar, es decir que el almacenamiento todavía no puede prestar servicios de balance de manera completa, porque falta por definir la metodología para calcular su potencia activa. Vale, pues esto sería un poco en relación a los requisitos técnicos para participar. Si pasamos a la parte más económica, aquí lo que hemos hecho ha sido analizar un poco qué ahorro tienen en la factura los consumidores Si si quieres, prestan... Pablo,
Si puedes maximizar la presentación o ponerlo en modo presentación, igual se ve mejor. Voy a probar, a ver si no se me... Un segundo. A ver si deja. Ahí. ¿Qué tal? Perfecto. Perfecto. Me seguís oyendo también, ¿no? Muy bien. Sí. Vale, sí, mucho mejor. De acuerdo. Pues entonces, ¿qué hemos analizado? Hemos analizado cuánto se ahorra un consumidor en la factura en función de diferentes volúmenes de respuesta a la demanda. Entonces, en el gráfico de arriba tenemos, como veis, tres grupos que son en función de del número de horas de respuesta de la demanda, que en el grupo de la izquierda se dan 50, o sea, casi horas al año, que es casi como uno a la semana, luego 250 y luego 500, que ya es más de una hora al día. Luego las barritas, la roja es para los consumidores en tarifa 2.0, la azul clara en 3.0 y la, llamémosle verde, 6.4. Entonces, ¿qué es lo que muestra este gráfico, estas columnas? Estas columnas muestran el porcentaje de ahorro en la factura teniendo en cuenta la diferencia que hay hubo en 2019, si no recuerdo mal, antes del COVID, entre el precio de los servicios de balance y el precio del mercado diario. Es decir, esta flexibilidad adicional que da la respuesta a la demanda la valoramos al diferencial entre el máximo de los servicios de balance, secundaria, terciaria y sustitución, y el mercado diario. Entonces, si cogemos por ejemplo, 50 horas en las que mayor valor tiene esta flexibilidad, nos sale que el ahorro para los consumidores más pequeños es de 0,5% y en los consumidores mayores es un 1,4%. Aquí la diferencia se debe principalmente a que en el caso de los consumidores más pequeños, en su factura tiene más peso en las tarifas de acceso. Entonces, lo que sacas en el mercado, lo que puedes ganar ahí por dar flexibilidad, es una parte menor de la factura. Y entonces, bueno, pues vamos viendo cómo a medida que hay más respuesta, el retorno aumenta, pero tampoco llegamos a valores todavía muy, muy elevados. Estos valores hemos hecho más análisis y más sensibilidades, una de ellas introduciendo el coste del contador, y ahí se ve que para los consumidores pequeños la rentabilidad se vuelve negativa. Luego tenemos abajo dos escenarios adicionales, que es un poco intentar ver el impacto de las tarifas de acceso en la rentabilidad de la respuesta. Entonces, el caso de abajo a la izquierda, lo que se hace es incluir los ahorros si tú estás trasladando demanda, pasando de un momento en el que el peaje es caro a un momento en el que el peaje es barato. Es decir, tú respondes a la demanda, por ejemplo, reduciendo, y en un momento cuando el peaje es caro, por lo tanto tienes bastantes ahorros, y luego recuperas ese consumo que has perdido antes, pero lo haces en un momento que el peaje es barato. Entonces ahí se ven que los ahorros aumentan y bueno, pues pueden llegar hasta un 4,2%, ¿no? En el caso de los consumidores de la tarifa 3.0 con 500 horas. Pasa lo contrario, que las ganancias se reducen si pasamos de una hora en la que consumimos con un peaje barato a un peaje caro. Y ahí se ve que, bueno, que pueden ser los ahorros pueden ser hasta negativos, porque es mayor el cambio en las tarifas de acceso, ese es superior a el valor de la respuesta de la demanda. De acuerdo, pues tenemos otra transparencia con este tipo de análisis, y lo que hemos hecho es ver cómo cambia la rentabilidad. En este caso mostramos en un par de casos adicionales. Uno es en el que no se cobran el coste de los servicios de ajuste, que sería el de abajo a la izquierda, y otro es en el que no se cobran los peajes y cargos. Todo esto siempre hablamos en el momento en el que se da la respuesta, es decir, que tú cuando estuvieras dando la respuesta a la demanda, si, por ejemplo, la reserva subir, pues ahí no estarías pagando peajes ni cargos. Entonces ahí, pues bueno, lo que vemos es un poco que la respuesta de la demanda aumenta su valor, principalmente cuando bajas los peajes y los cargos, y sobre todo también ganas bastante pues los consumidores pequeños, ¿no? Entonces, con 500 horas al año, la rentabilidad pasaría de 1,1%, que tenemos arriba en el caso base, que es el mismo de la transparencia anterior, a 2,6%.
Entonces, la rentabilidad sigue siendo reducida, pero bueno, sí que se ve que hay un impacto. Y luego, para terminar este análisis económico, lo que hemos hecho ha sido un poco ver cómo de competitiva es la respuesta de la demanda con respecto a la respuesta que da hoy en día la generación en los servicios de balance. Entonces, este 193,3 lo que muestra es el coste que tiene la respuesta de la demanda para los consumidores industriales, teniendo en cuenta los resultados que se obtuvieron en la última subasta de interrumpibilidad. Entonces, lo que hemos hecho ha sido calcular el equivalente en megavatios hora de lo que se pujó en la subasta de interrumpibilidad, y ese es el 193, ¿no? Que sería el coste por megavatio hora. Y sin embargo, si tú miras en 2019 cuántas veces este servicio de interrumpibilidad superó estos servicios de balance, cuántas veces superaron los 193,3, pues encontramos que son 2 horas. Quizás este año, con el gas como está, aumente el coste, o sea, aumente las pujas de los postores, pero también aumenta el precio del mercado diario. Es decir, que ahí lo que es adicional de la flexibilidad que da el sistema posiblemente siga sin ser suficiente como para decir que la demanda a día de hoy es más competitiva. Vale, aquí tenemos un poco unas conclusiones que en relación al análisis, que no sé si merece la pena repetir, pero bueno, lo digo rápidamente, que es que, como veíamos, pues el valor de la flexibilidad todavía a día de hoy es más bien bajo. Y luego que, pues, por ejemplo, los peajes de acceso y cargos y también lo que se cobra por exceso de potencia, que hemos analizado también, aunque no estamos mostrando ahora, pues hacen que el valor de la flexibilidad sea menor. Y que los consumidores interrumpibles, finalmente, pues a día de hoy tampoco son competitivos con la generación. Vale, pues con esto doy paso a Fernando, que va a explicar un poco la segunda parte, digamos, de nuestra presentación, que ya es hablar de la regulación del agregador independiente, y va a empezar por contar un poco los diferentes modelos que existen. Perfecto, Pablo, gracias. Pues es realmente como un cambio de curso importante, una parte más regulatoria. Lo anterior fue un análisis más de los incentivos que brinda el mismo mercado, pero ahora entremos a la parte más regulatoria. Como ustedes saben, la figura del agregador independiente está definida en la Directiva 944 del 19 y más o menos deja en manos de los Estados miembros su implementación, pero deja como unos criterios claros de participación del agregador independiente, que es que se debe tener el derecho a prestar sus servicios sin pedir consentimiento a terceros o a otros participantes del mercado, que no debe haber discriminación ni a los agregadores ni a sus clientes de parte de los comercializadores o otras figuras de mercado, que los agregadores son responsables de los desvíos que ellos causen, y la posibilidad de compensación que otros sujetos de mercado tengan por el efecto que tenga la introducción de agregadores. Y esta metodología debe ser aprobada por el regulador nacional. Entonces, si miramos lo que podían ser los dos efectos que tiene la introducción del agregador independiente entre la relación comercializador-cliente, pues en realidad la intervención del agregador independiente tiene efectos, primero que todo, sobre los desvíos, que es que puede llevar a que los desvíos sean diferentes a los que el comercializador contemplaba, pero también puede llevar a que el consumo de energía o la demanda de energía del consumidor sea diferente a lo que el comercializador haya considerado relevante en su modelo de negocio y que, por ejemplo, tenga entonces un efecto sobre sus ingresos. Entonces, esto en la literatura se conoce como corrección, la parte del desvío, y como compensación. Y en realidad existen diferentes modelos que permiten la corrección. La gran mayoría de ellos en la experiencia internacional sugieren que se haga la corrección y algunos permiten también la compensación. De manera casi que conceptual, uno podía pensar que pueden existir 8 modelos diferentes dependiendo de la combinación que haga uno de la corrección y la compensación. Pero los efectos que podemos distinguir entre ellos son los siguientes. Una parte importante antes de... Sí. Bueno, entonces yo creo que lo que ocurre
la labor del agregador tiene un efecto sobre el comercializador, primero que todo, porque puede presentar reducción de demanda, puede presentar aumento de demanda o puede presentar también desplazamiento de demanda. O sea, que la demanda cambie de una hora a otra. Si el modelo no tiene compensación ni tampoco tiene corrección, pues la reducción de demanda redunda en una pérdida de ingresos y en un desvío positivo, mientras que el aumento de demanda pues lleva a una ganancia de ingresos y a un desvío negativo. El desplazamiento de demanda tendría un desvío positivo y negativo y además un menor impacto en los ingresos. Pero si ustedes ven todas estas posibles cuestiones, en realidad el tipo de modelo que uno vaya a terminar eligiendo, pues es muy importante dar los incentivos correctos, tanto a la demanda como al agregador como al comercializador. Y por eso en la experiencia internacional se ha tratado de que se haga de manera bilateral originalmente, pero lo que dice la directiva europea, Pablo, si quieres pasemos a la anterior, es que es posible que los desvíos se puedan hacer de manera descentralizada, de que los ajustes que hagan a los dos modelos, por el lado de la corrección y por el lado de compensación, se hagan de manera descentralizada, pero existe la posibilidad, la directiva europea manda de que sea de forma, también exista la posibilidad de que sea de forma centralizada a través del operador del sistema. La directiva europea, por ejemplo, dice que los agregadores independientes deben tener acceso a todos los mercados sin requerir consentimiento del suministrador de energía. Y como esos mercados suelen estar, muchos de ellos gestionados por el operador del sistema, pues es importante que haya esa participación. En red eléctrica entendemos que en principio el operador del sistema aboga por un modelo centralizado que permita el desarrollo de la actividad del agregador en cumplimiento del requerimiento de la directiva europea, al margen de que puedan existir también acuerdos contractuales entre el comercializador y el agregador independiente. Si miramos entonces, yo creo que la experiencia internacional que hemos resumido aquí, en realidad pues se ha mirado a cada país por específico, pero en los dos temas que nos atañen, que yo creo que son lo más importante, el diseño de la regulación, que son el tema de la corrección y la compensación, pues diferentes países aplican diferentes criterios, pero en realidad el tema de la corrección es un tema que encontramos que está extendido en todos los países de la muestra. Los países de la muestra pues son el Reino Unido, Irlanda, Suiza, Bélgica, Francia, Italia y Alemania, y en todo se aplica la corrección. En los únicos que no se aplica la compensación es en el Reino Unido y en Irlanda. Y la existencia de acuerdos centralizados o bilaterales son primordialmente centralizados en los tres primeros países, pero en Bélgica, donde llevan yo creo que bastante experiencia con el tema de la figura de agregador, existe la prevalencia de acuerdos bilaterales, pero una opción centralizada en su defecto, que yo creo que es lo que puede terminar ocurriendo en España. En Italia hay un proyecto piloto muy interesante que hemos revisado y que forma parte, yo creo que de las recomendaciones que estamos haciendo, el proyecto centralizado, y ha tenido pues una participación bastante interesante. En Alemania hoy día hay necesidad de acuerdo bilateral entre comercializador y agregador, pero existe un borrador de la ley actualmente que implementa la corrección y implementa la compensación. La dificultad de estos temas, obviamente, es que siempre estamos hablando de un contrafactual. ¿En qué sentido? Nosotros no sabemos qué habría hecho el consumidor sin la intervención de la respuesta a la demanda. Entonces, ese es en realidad, ahí radica el meollo del problema. El meollo del problema es tratar de estimar cuál es el consumo de referencia, cuál es el consumo que hubiese tenido el consumidor ante la ausencia de la respuesta a la demanda. Entonces, distintos países hacen diferentes cosas. En Suiza no pudimos constatar exactamente cómo es que se está haciendo, pero entendemos que la compensación se hace a precio de mercado diario. En Bélgica, el consumo de referencia es el consumo observado en 15 minutos antes de la activación, o también un dato histórico, tratar de mirar un poco cuál era el consumo típico de este consumidor en el pasado. Y la respuesta a la demanda en ese caso es la diferencia entre el consumo de referencia, que se ha estimado por medio de esta metodología, y el consumo observado durante la activación. Y el precio de la compensación es acordado bilateralmente o en su defecto está definido por ley. En Francia existen en realidad varias opciones dependiendo del tamaño de los consumidores. Para los pequeños se usa la menor demanda en los periodos inmediatamente anteriores y posteriores a la activación, para decir que ese hubiese sido el consumo de referencia. Para los consumidores de mayor tamaño, el
operador del sistema puede homologar previsiones del agregador independiente o utilizar datos históricos. El precio de compensación es regulado para los pequeños consumidores y es el precio de mercado para los consumidores de mayor tamaño. En Italia, que es el país que explicamos con un poquito más de detalle en nuestra presentación, el consumo de referencia es el programa enviado por el agregador, ajustado por el desvío 15 minutos antes de la activación. Ahora vamos a entender un poquito más en detalle cuando Pablo explique la propuesta, cómo funcionaría eso. Pero la respuesta a la demanda es igualmente la diferencia entre el consumo observado y este consumo de referencia. Entonces, el consumo de referencia en realidad se hace un ajuste de desvío antes de la activación. Y el precio del mercado diario es el que permite la compensación. En Alemania la ley no ha entrado todavía en el detalle de cómo se va a hacer esto, pero probablemente sea objeto de una decisión regulatoria. Yo creo que aquí podemos pasar, Pablo, a la propuesta, que ya he entendido un poco cómo deben funcionar los dos modelitos y creo que habrá muchas preguntas después. Vale, de acuerdo. Pues pasamos un poco a la propuesta que, tras ver la experiencia internacional, consideramos apropiada para España. Y entonces, bueno, la idea sería hacer un modelo con corrección y compensación. Aquí la razón es que si tú no corriges los desvíos, haces que el comercializador esté sujeto a riesgos que no controla por la actividad del agregador y la respuesta a la demanda. Y además también da incentivos perversos al agregador. Lo mismo pasa con la compensación, es decir, si el agregador va a modificar la demanda que va a tener el comercializador, ya sea porque le va a provocar que tenga más o menos demanda, va a modificar la relación entre el comercializador y el cliente, los ingresos del comercializador, ya sea para bien o para mal, pero digamos que no se va a hacer realidad un principio que en economía es importante, que es que cada uno haga frente a los costes que genera. Entonces, por este motivo, creemos que es bueno corregir y compensar. De cara a que si tiene que ser centralizada o no centralizada o bilateral, como ha dicho Fernando, el requisito de que los agregadores puedan entrar al mercado sin tener que pedir permiso a nadie, eso hace que sea necesario centralizado y evitar los contratos bilaterales. Pero sí que se puede permitir estos contratos bilaterales por si acaso las partes quieren acordar unos términos que les convengan más a ambas. Entonces, luego, ¿cómo hacemos el ajuste, no? Pues era un poco en línea con lo que dice Fernando, tienes que ver cuál es el tamaño de la respuesta de la demanda y ese es el cambio que el agregador independiente consigue que el consumidor preste, ¿no? Esa respuesta que preste. ¿Y a qué precio se hace esa compensación, ¿no? Esa compensación que tiene que haber entre agregador y comercializador? Pues proponemos que sea al precio del mercado diario, que es lo que se hace en varios países y es lo que hace que así el agregador se quede y el consumidor se queden con el valor añadido que aportan, que es la diferencia entre el servicio de balance y el mercado diario. Entonces, Red Eléctrica sería el encargado de hacer esta corrección en los mercados en los desvíos y luego también recaudar del agregador independiente el ingreso, ya sea positivo o negativo, empieza con él y luego lo liquida con los comercializadores. Entonces, un poco esto responde a gran escala a las tres preguntas principales que hay que hacer para regular el agregador independiente, que es cómo medimos la respuesta a la demanda para un consumidor, que es un poco el mayor kit de la cuestión, porque como decía Fernando, es la gran incógnita, es lo que tú no sabes. ¿Qué habría hecho un consumidor si no hubiera intervención del agregador, si no hubiera respuesta a la demanda? Entonces, ahora lo vamos a explicar. Una vez que ha habido respuesta, la pregunta es qué flexibilidad se debe compensar y corregir, que luego repetimos, pero es un poco lo que hemos dicho, ¿no? Es precisamente esa respuesta que se ha dado, es por lo que se debe corregir los desvíos y es por lo que se debe compensar al comercializador. Y luego el cómo implementar la corrección y la compensación. Ahí es importante que se preserve el anonimato de aquellos agentes que prestan respuesta a la demanda
Y entonces, en ese sentido, lo que se propone es hacerlo de forma agregada, es decir, que los comercializadores luego vean la respuesta de todos sus clientes de manera agregada y no de manera individualizada. Entonces, si pasamos a la primera, a cómo medir la respuesta de la demanda, pues aquí lo que hay que hacer es un poco fijar un consumo de referencia, un baseline, ¿no? Este es el consumo hipotético que habría hecho el consumidor sin intervención del agregador. Entonces, como decíamos antes, esto es importante porque una vez que sabes el consumo de referencia y observas el consumo real, la diferencia entre ambos es la respuesta a la demanda y es, como hemos dicho, la cantidad por la cual se va a corregir y compensar. Entonces, idealmente, este consumo de referencia, que es desconocido, debe calcularse con una metodología que sea realista, que sea transparente, imparcial, reproducible y que no permita opciones de gaming, ¿no? De jugar al sistema, de intentar decir una cosa para que así luego la respuesta a la demanda se mida con error. Entonces, en principio, puede haber dos alternativas y una es que lo haga el agregador independiente, que vemos que eso ocurre pues, en Francia para muchos consumidores, también ocurre en Italia, que son los que prestan el servicio lo que lo hacen. Y entonces el agregador independiente lo comunicaría el día anterior al operador del sistema, pero el operador del sistema sería encargado de auditar esa metodología. Y luego hay otra opción que es que si la predicción del agregador independiente no está disponible, aunque se podría, digamos, es factible obligar al agregador a dar esta predicción, pero existe también la opción de no obligarle y de que si el agregador no presenta una propuesta, pues que lo haga el TSO en base a datos históricos. Vale, entonces, ¿cómo calcular el consumo de referencia y de ahí cómo calcular cuál es la respuesta de la demanda? Quizás se entiende a veces mejor de palabra que con el gráfico. Un poco la idea, que está es basado en lo que hace en Italia, es que el agregador independiente da su consumo de referencia, su previsión, y lo que se hace es medir la diferencia entre lo que se consume de verdad y ese consumo de referencia, esa es la respuesta a la demanda, pero antes se hace un ajuste. Y ese ajuste lo que sirve es para corregir cualquier posible error que haya habido en ese baseline, bueno, algunos errores. Y consiste, el que proponemos y que se hace en Italia es mirar cuál es el desvío que ya tenía el consumidor en un periodo anterior a la respuesta de la demanda. Es decir, si tenemos un consumidor que de normal consume pues 10 en un periodo, pero ese día viene consumiendo, en vez de 10, viene consumiendo 5, pues esa diferencia de 5 es la que se tiene en cuenta a la hora de calcular la respuesta a la demanda durante el periodo de activación. Entonces, si miramos un poco el gráfico, la manera de representar esto es que tenemos un baseline, un consumo de referencia, perdón, que sería la línea verde de puntos. Eso es lo que da el agregador independiente. Pero luego el consumo observado pues difiere, que sería la línea roja. ¿Qué ocurre? Que, por ejemplo, vemos que el periodo de activación, que venía representado por el horizonte temporal, que es el rectángulo amarillo, ¿de acuerdo? Es decir, tenemos un horizonte temporal que está en el eje, horizontal, que ese es el tiempo, y una demanda, que es el eje vertical. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que lo que ha vendido el agregador independiente es el rectángulo amarillo, ¿vale? Es ese tamaño de respuesta a la demanda durante ese periodo de tiempo. Pero vemos que entonces tenemos el consumo de referencia, que es el verde, pero se ajusta a la línea negra para tener en cuenta que el consumidor venía consumiendo de más. Entonces, luego la respuesta a la demanda efectiva es la diferencia entre el consumo observado, el rojo, y el baseline ajustado, que es el negro. Entonces, en este caso, si el agregador había vendido una respuesta a la demanda del tamaño amarillo, en este caso vemos que sería solo la flechita azul la respuesta a la demanda efectiva, la diferencia entre el baseline ajustado y el consumo observado. Entonces, una vez, no sé si esto ha quedado muy claro, luego si queréis en preguntas lo podéis preguntar otra vez, pero resumiendo es, yo cojo el baseline del agregador, corrijo con el error que ya lleva y entonces en base a esa estimación corregida calculo la diferencia entre
ese consumo de referencia y el consumo observado. Entonces, una vez aquí, pues ya lo que se hace es precisamente corregir y compensar. Y se corrige y se compensa teniendo en cuenta que la respuesta de la demanda ya calculada. Y así, como decíamos antes, el agregador independiente se queda con el valor añadido de su prestación y luego los desvíos, si los ha incurrido el comercializador, los paga el comercializador. Si los ha incurrido el agregador porque se ha equivocado en la respuesta a la demanda que iba a dar, pues lo paga el agregador. Entonces ahí, digamos que se produce una neutralidad entre la actividad del agregador y del comercializador. Y ya finalmente, el tercer elemento de la propuesta, como decíamos, era que es bueno preservar el anonimato de aquellos que prestan la respuesta a la demanda. Y entonces ahí, aunque se calcula de manera individual, luego el operador del sistema, en su función de agente centralizador, agrupa todos aquellos consumidores que son de un comercializador y entonces hace la liquidación entre el comercializador y el agregador y así con todos los comercializadores. Entonces, esta que es ya la transparencia final de la propuesta, lo que hace es ver un poco los riesgos, ¿no?, que tienen la introducción del agregador, que también vienen reflejados en la directiva, ¿no?, con requisitos, y cómo la propuesta pues, los mitiga. Entonces, lo primero es que la directiva dice que no puede haber un trato desigual entre consumidores, que no puede, por ejemplo, haber penalizaciones ni cosas distintas en el trato del comercializador al consumidor, porque éste preste servicios de respuesta a la demanda. Y entonces, la manera de hacerlo centralizado lo que hace es garantizar la confidencialidad entre el cliente y el agregador y así se permite que no haya discriminación ya digamos, por construcción. El otro aspecto era lo que hablábamos, ¿no?, la posible pérdida de ingresos o ganancia de ingresos que tiene el comercializador por la respuesta a la demanda y también la variación en sus desvíos. Entonces, la compensación y la corrección, aunque de una manera imperfecta, lo que hacen es intentar dejar esto, digamos, de una manera que refleje en la mayor medida posible la actuación de cada uno de los agentes. Luego, claro, hay ciertos incentivos, que es lo que hablamos antes de gaming, que también es bueno evitar, ¿no? Entonces, por ejemplo, puede ser que el agregador independiente, para asegurarse de la prestación de respuesta a la demanda, pues quiera avisar al consumidor antes, por ejemplo, y conseguir una activación prematura para asegurarse que esa respuesta a la demanda se produce. Entonces, aquí es donde lo que comentábamos antes de corregir el tamaño de la respuesta, corregir el baseline, teniendo en cuenta lo que ha pasado antes, ahí es donde puede ayudar y puede mitigar ese riesgo. También, claro, al ser el agregador el que propone la metodología de cálculo del consumo de referencia, aquí puede haber incentivos a no hacerlo de manera correcta. Lo que pasa es que, bueno, aquí hay dos cosas, ¿no? Una es que el operador del sistema, en principio, tiene que auditar la metodología y luego también, por otro lado, que también los periodos en los que se va a responder a la demanda van a cambiar según lo que el mercado necesite. Entonces, ahí también el operador del sistema no puede, digamos, o sea, el agregador independiente no puede hacer una estimación sesgada ex ante que conozca con antelación, porque al corregir con el consumo observado unos minutos antes, eso le podría provocar pues eso, fallos en su estimación y no le saldría rentable el sesgarla, porque la corrección le impediría mantener esa ventaja. Finalmente, hay otro aspecto, que es que si en vez de simplemente bajar la demanda o subirla, el consumidor lo que hace es trasladar la demanda, lo que se conoce como efecto rebote, pues ahí, claro, todos estos sistemas de corrección y compensación solo miran el periodo en el que se activó la respuesta a la demanda, en el sentido de que prestó servicios de balance. Si luego hay un rebote, aquí es donde en principio no hemos visto experiencia internacional que haya sido capaz de tener esto en cuenta, y Red Eléctrica también pues bueno, explica la dificultad de poder medir esto,
cómo sabes si un posible aumento de demanda se debe a efecto rebote, se debe a otras cosas. Al no haber una prestación de un servicio de manera explícita, como hay cuando se activa la respuesta a la demanda en el sentido de proveer servicios de balance, aquí al no poder medirlo, pues queda ese problema que en principio no se sabe muy bien hoy en día en la literatura y en otros países cómo mitigar. Y luego un último problema pueden ser los problemas de medición, que claro, tú al final estimas la respuesta como la diferencia entre el consumo real y el consumo de referencia, pero entonces necesitas ver el consumo real. Y aquí lo bueno es que en principio Red Eléctrica indica que como tarde para diciembre de 2024 habrá un requisito de exigir contador cuarto horario a aquellos que vayan a prestar la respuesta a la demanda. Entonces, bueno, pues por un lado se evita el problema de la medición, por otro lado, pues claro, aumentan los costes de prestar el servicio. Entonces, bueno, pues en general, como veis, hay gran parte de los riesgos se pueden mitigar. La manera de hacerlo es imperfecta, pero por lo menos permite un poco pues, la introducción de la figura del agregador y intentar fomentar la respuesta a la demanda de una manera, como hablábamos, eficiente. De acuerdo. Pues bueno, teníamos también unas conclusiones finales del estudio. Fernando, no sé si las querías comentar. Sí, perfecto, Pablo. Muchas gracias. Pues en el fondo el estudio ha tenido como dos, si quieres pasar la slide para utilizar las conclusiones. ¿No las ves? Estoy yo en principio en conclusiones finales. Ah, vale, pues no las tengo yo. Vale, no pasa nada. Ya uso las mías. Pues entonces, al respecto hemos hecho dos cosas, ¿verdad? Hemos hecho un estudio orientado a la posibilidad de participación de la demanda. Encontramos que dicha posibilidad suele ser limitada, yo creo que por el tema de las tarifas de acceso. Y hemos visto que el tamaño mínimo en España es de 1 megavatio para regulación y para terciaria y de 200 megavatios para zona de regulación secundaria, con unidades de producción de 1 megavatio como mínimo. En España las unidades de programación de generación, demanda y almacenamiento son distintas y no pueden participar conjuntamente en los servicios de balance. Y para secundaria será posible la integración de unidades de producción de generación y demanda en la misma zona de regulación cuando se apruebe la consolidación de los desvíos de generación y demanda prevista para enero del 22. Red Eléctrica indica que para participar en servicios de balance será necesario disponer de un contador de lectura cuarto horario. Y planea incorporar la demanda en la gestión de restricciones técnicas con los mismos criterios de entrada que en regulación secundaria y terciaria. Y también plantea servicios obligatorios no remunerados de servicio de control de tensión mínima, servicio de reducción automática de potencia. En el tema de incentivos económicos para la participación de la demanda, decía yo que en realidad las ganancias son muy limitadas, alrededor del 0,5% de la factura para el cliente doméstico y del 1,4% para el industrial, si reduce su consumo a la mitad durante 1 hora a la semana, mientras que el ahorro pasa a ser del 1,1% y del 3% respectivamente, si reduce su consumo 1 hora y 20 minutos al día, que son 500 horas anuales, que es bastante tiempo. Los peajes de acceso y los cargos existentes y el exceso de potencia reducen el valor de esta flexibilidad, especialmente si se produce traslado de demanda de un periodo con peaje barato a un periodo con peaje caro. Dado que ahora los cargos y parte de las tarifas de acceso pues tienen alguna discriminación horaria, probablemente ese sea un efecto que logre reforzar a futuro, pero obviamente parece ser que dicho valor está bastante limitado para consumidores pequeños. Los consumidores interrumpibles no son competitivos con la generación, por lo que hemos visto, y el coste de interrupción de los electrointensivos fue superior al precio de los mercados de balance en el 19 en el casi 100% de las horas, 99,98. La propuesta de regulación que hemos hecho para el agregador independiente, pues claramente uno debe pensar que el problema es casi que insoluble, ¿no? Porque los incentivos exactos para el consumidor
son difíciles de materializar y este es un sector donde la demanda siempre ha podido consumir con la flexibilidad que considere necesaria y es un derecho, un privilegio que probablemente sea muy difícil de quitar. Entonces, todo esto lleva a tratar de saber qué es lo que el consumidor hubiese hecho en la ausencia de la intervención de estas partes. Y eso obviamente es algo sujeto a error. Intentamos minimizar el error con la propuesta, diciendo que el consumo de referencia esté ajustado por lo que está pasando en los 15 minutos antes de la activación de la respuesta a la demanda, pero probablemente ese no sea el mejor estimador de lo que fuese a pasar. Y se ve muy claramente plasmado con el tema del efecto rebote. El efecto rebote, pues, es casi que imposible de definir porque estamos viendo a un consumidor con respuesta a la demanda saber cómo modificará su consumo. Sí es cierto que probablemente a lo largo del tiempo, en la medida en que la participación de la demanda empieza a ser más interesante o superior, lo que pueda ocurrir es que en ese caso ya el consumidor empiece a presentar patrones de consumo que sean más fácilmente estimables, más fácilmente reproducibles y de esa manera con el paso del tiempo tengamos unas mejores estimaciones de lo que sería el consumo de referencia. Esta es la presentación, hemos logrado mantenernos en tiempo que no siempre suele ser fácil, pero Javier, no sé si hay alguna pregunta en el chat que quieras hacernos. Por ahora nadie ha preguntado nada. Si queréis preguntar cualquier cosa, tenéis el chat disponible donde podéis escribir. Si quieres, Fernando, como primera pregunta, ver cómo ha funcionado las distintas propuestas en los mercados internacionales. ¿Ha habido mucha participación en otros países de la demanda o qué es lo que habéis visto mientras habéis hecho el estudio? Nosotros hemos visto que la participación de la demanda logró ser, por ejemplo, en países como Francia, bastante importante en los últimos años, pero esto ha empezado como a decaer, ¿sabes? Algunas dificultades se han encontrado y no ha sido lo suficientemente importante en los últimos años. Otra cosa que hemos visto en el Reino Unido es que en el Reino Unido, por ejemplo, como debes saber, se creó estos mercados de capacidad y parte de la respuesta a la demanda se supone que iba a estar ahí. La primera propuesta de mercado de capacidad del Reino Unido pues no incorporaba bien la respuesta a la demanda y ese ha sido un desafío en todos lados porque ahora la Comisión Europea lo está pidiendo en todos los mercados. Entendemos que en España la Comisión ha hecho comentarios a la propuesta de cargo por capacidad o de mercados de capacidad que ha planteado el Ministerio y seguramente el tema de la respuesta a la demanda, introducirlo ahí también va a ser un problema. Yo creo que el problema es complejo, siempre se ha dicho que este es el principal problema del sector eléctrico, la imposibilidad de esa participación efectiva a la demanda, pero yo creo que todos quitar barreras regulatorias, iremos como por buen camino, es un poco la idea y es parte de lo que el Green Package presenta. No sé, Pablo, si tú recuerdas algún otro ejemplo de la experiencia Sí, bueno, internacional. en Italia también han conseguido con estos proyectos piloto mucha participación. Ahí lo único que también el foco es en restricciones técnicas, en ayudar a resolver los problemas que tienen en la red y han dado como incentivos adicionales, como también en algunos casos, pues algún pago fijo, algún contrato en el que tú ganabas un contrato con unos pagos fijos y luego unos pagos variables. Ahí también comentaban que la respuesta ahí ha sido grande porque el incentivo ha sido grande, pero quizás los precios que han resultado han sido muy altos y no está del todo claro la razón por la cual esos precios son altos, pero sí que se han visto modificaciones en los patrones de demanda de estos grupo piloto de consumidores mayores. Una pregunta tenía yo, Pablo. En principio lo que nos comentas sobre el caso de italiano es siempre en los casos pilotos que habéis estudiado, ¿verdad? Sí, en este caso Italia ha hecho como 3 pilotos diferentes y en este último es cuando ya puede haber agregación de oferta y de demanda y viene también un poco motivado por eso, por altos precios, o sea, por unos pagos fijos y también altos precios en variables, digamos que ahí se hacen pujas y está saliendo precios muy altos.
Gracias. Seguimos sin ver ninguna pregunta en el chat. Cualquier pregunta que queráis hacer podéis ponerla en el chat o pedir paso, si queréis. Bueno, y por comentar también, cuando estuvimos haciendo el estudio, es verdad, cuando hablábamos las comercializadoras con Pablo y Fernando, veíamos que el regulador va a tener una tarea complicada para evitar todo el tema del gaming que estaban hablando antes, ¿vale? Pues es verdad que al final cuando te pones a intentar hacer una propuesta justa, se ven muchos flecos que hay que arreglar. Un ejemplo, por ejemplo, lo veíamos con el tema de ajustar la carga base en función de lo que pase un cuarto de hora antes. Estábamos discutiendo siempre si debía ser un cuarto de hora, 1 hora, 2 horas, porque si el agregador independiente sabe que va a tener que subir la demanda o bajarla, pues podría jugar en el cuarto de hora anterior a hacer lo contrario, por ejemplo, para que le beneficiara. Entonces, es verdad que es un tema bastante complejo de regular para que sea justo para todos. Sí, ahí, por ejemplo, Francia, para consumidores pequeños, ha optado por un enfoque como muy conservador en el sentido de que como coge como consumo de referencia el menor, ¿no? Cuando es a bajar, ¿no? Coge el menor de la demanda antes y después del periodo de activación. Al coger el menor es como que está asumiendo que la respuesta, o sea, la respuesta a la demanda que considera es la menor posible. Porque como tú no sabes durante el periodo de activación cuál es la demanda, si coges la menor, ya lo que el consumidor ha bajado va a ser lo menor, casi lo menor posible. Entonces no cogen ni la media ni nada. Una de las cosas que suele ocurrir en estos mercados, la dificultad de hacer propuestas regulatorias siempre radica en que tú conoces el comportamiento histórico del mercado, pero en realidad una vez cambian las reglas, cambia el comportamiento de los agentes. Entonces toca intentar modelizar cuál va a ser ese cambio de la gente. Lo has dicho tú, Javier, que en realidad el hecho de darle 15 minutos a lo mejor puede llevar a ese cambio. Creemos que 15 minutos puede ser de una gestión bastante compleja como para llevar a hacer todo esto. Probablemente sea razonable en consumidores más grandes y habría que ir afinando ese tipo de cosas, ir aprendiendo un poco de si el gaming es grande o no. Otro problema con el que se pueden encontrar es que en muchos países, al menos en los Estados Unidos, por ejemplo, el tema de compensación pues no se ha presentado y lo han hecho precisamente para intentar estimular la respuesta a la demanda. Pero estimular no debe ser a partir de no reflejar los costes verdaderos de lo que la intervención del agregador presenta, porque si uno llega a hacer eso, pues lo que puede pasar es que se generen como ciertos derechos que después sea muy difícil modificar. Entonces es muy importante que la propuesta regulatoria que salga sea el tipo de propuesta regulatoria que no que dé los incentivos correctos, porque si no da los incentivos correctos, se convertirá en ese tipo de cosas que modificar a posteriori será muy difícil. Nos preguntaba Pablo Ronse, indica que muy al principio se ha comentado que el almacenamiento tiene que definir parámetros para poder participar. ¿Podríais desarrollar un poco más? ¿Cómo se integra gestión de la demanda con almacenamiento? ¿Hay alguna experiencia europea? Vale, pues aquí lo que nosotros entendemos es que, por ejemplo, la manera de definir la potencia activa todavía no está definida en los procedimientos de operación, pero sí que es verdad que ya gran parte de los procedimientos de operación están modificados. Entonces, ahí respondiendo un poco a la primera pregunta y también a la segunda, decir que España va más avanzado que muchos otros países en este sentido, ¿no? Por ejemplo, con el almacenamiento y con la respuesta a la demanda, que aunque, como decimos, queda algún detalle por definir, en Alemania no hay nada de eso, en Austria no hay nada de eso. Entonces, digamos que la experiencia europea en este sentido no es abundante y España, aunque todavía no esté allí, va por delante a la mayoría de países. Entonces, bueno, red eléctrica, igual vosotros, Javier, vosotros podéis comentar más, pero sí que es verdad que también tiene esta propuesta sobre restricciones técnicas. Entonces, comentad vosotros, pero nosotros vemos que España va bastante avanzada. Sí, en principio es lo que decías. Hemos participado en varios webinars con Red Eléctrica donde nos han contado incluso los pilotos italianos y
y cosas sobre agregación de demanda y sus propuestas. Sí que es verdad que no hemos tenido una reunión directa con ellos entre ACIE y Red Eléctrica. Esto, bueno, viene por la pregunta de Luis Blanco de si habíamos hablado con Red Eléctrica sobre su futuro papel y cómo los habéis visto, si están implicados o no. Hombre, implicados sí que están, y es verdad que teníamos pendiente presentar este webinario y luego sí que queríamos ir hablando con las distintas entidades. Sí, por ejemplo, sí comentar que sí se lo hemos presentado a la CNMC y bueno, también haremos lo propio con Red Eléctrica y con aquellas entidades que estén interesadas y creamos que sea oportuno. No sé si había alguien de Red Eléctrica entre los asistentes. Creí haber visto que sí. Sí, si queréis que demos paso, os podemos activar el micro. Por ahora Debo haber equivocado. no parece que haya muchas más preguntas. Ah, mira. Nos habla Laura Moreno. Espera, a ver, que te vamos a dar. Nos dice Laura para activar el micrófono. Te tendría que aparecer ahora en un momento en pantalla que te estamos solicitando reactivar el micrófono. A ver si. Hola, buenos días. Ahora. ¿Me oís? Sí. Sí. Hola, ¿qué tal? Buenas. Nada, pues lo primero, pues agradecer la invitación a compartir con vosotros el resultado del estudio que hicisteis, que ya nos habéis avisado que ibas a comentar. Y bueno, comentaros simplemente que ya sabéis que nosotros estamos inmersos en un proceso de transformación muy importante, que dentro de nuestra hoja de ruta está contemplado el agregador independiente, que yo creo, me quedo con lo que habéis comentado, sobre todo creo que ha sido Fernando, de que vamos en buen camino, o sea que sabemos si llegaremos y ahora las rentabilidades son las que deben ser, pero yo creo que sí que estamos dando los pasos correctos, pues eso, a un modelo acorde con la normativa, con la directiva europea y no sé, pues en ese sentido, pues seguir, desde luego sí que estamos involucrados, sí que estamos implicados, sí que estamos trabajando. ¿Que nos gustaría ir más rápido? Pues sí. ¿Que a veces no se puede? Pues también. Pero vamos, sí que tenemos pendiente además convocar un webinar que espero que lo podamos celebrar a finales de año. Y bueno, pues básicamente nuestra idea es trabajar con todos los participantes en el mercado, que todo el mundo pueda dar su opinión y que todo el mundo, por eso es importante que desde ACIE tengáis vuestro modelo, vuestra opinión, pues para cuando se debatan cosas sobre el baseline, sobre tal, pues que cada uno pueda ver los pros y los contras y lleguemos pues a un acuerdo. Y no sé qué puedo comentar más, o sea, animaros a seguir trabajando, que nosotros lo estamos haciendo y entre todos pues a sacar cuanto antes esto. Muchas gracias, Laura. Somos completamente conscientes de que estáis trabajando en ello y de que además, como cuando nos hemos puesto a hacer el estudio, de lo complejo, de la complejidad que tiene todo y de la tarea que tenéis por delante. Sí, hay que estudiar un poquito antes de... sí, es verdad, es complejo el tema. Pero bueno, la verdad es que lo habéis presentado muy bien y muy claro y os felicito por el tema del estudio. No sé si el estudio lo vais a poner Sí, lo vais a publicar o lo vais a distribuir, pues el estudio ya lo leeremos más en detalle. El estudio lo publicaremos y lo intentaremos pasar a los contactos que tenemos también. El estudio, yo creo que lo que han presentado más o menos son, no sé si son 20-30 diapositivas y el estudio creo que son unas 75 diapositivas. Luego hay mucho mucho más trabajo y mucho más detalle por detrás. Entonces eso lo pasaremos a todo el mundo. Muy bien. Muchas gracias, Laura. Nada, Verónica. Muy bien, pues parece que hemos ya llegado
al tiempo. De verdad agradeceros la gran acogida y vuestro interés por participar. Y bueno, pues esperamos veros pronto en otra nueva sesión de webinar tan interesante, y daros las gracias a los dos ponentes, a Pablo y a Fernando, por la presentación tan estupenda que habéis hecho. Y bueno, pues nada, por mi parte nada más. Muchas gracias a todos también y nada, ya a terminar esta semana que ha sido intensa para todos. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Adiós. Muy bien, hasta luego, gracias.